'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido a tu programa. Tengo que darte la bienvenida a MA Confidential. Aquí Y al tuyo. tendrías que dar tú a mí, pero bueno. Miguel Ángel, vamos con la estructura que ha fabricado Pedro Sánchez, violentando por completo la separación de poderes, pero tiene un tridente, que le llamábamos así, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar el programa, tiene un tridente montado que es la auténtica voladura de la separación de poderes. Tiene el Tribunal de Cuentas, con lo cual, de hecho, ya ha podido tumbar o ha podido por lo menos generar interferencias en las actuaciones contra los golpistas por la parte de malversación derivada a sus partidos, que queda dentro de los cometidos de control del Tribunal de Cuentas. A través del Tribunal de Cuentas ha conseguido borrar, de hecho, algunas indicaciones por más de 700 millones de euros de partidas gastadas, y me refiero al caso Koldo, partidas gastadas en supuesto material sanitario en pleno COVID, cuando resulta que no consta para nada que efectivamente se comprara lo que se había dicho que se iba a comprar. Bien, Tribunal de Cuentas. Tiene controlado el Tribunal Constitucional, ¿qué quieren que les diga? Esto lo sabe todo el mundo. Cándido Conde Pumpido ha llegado incluso a redactar partes de la ley de amnistía que se está aprobando en estos momentos. O sea, una aberración ser juez y parte. Esto, el primero que lo sabe es él, Cándido Conde Pumpido, pero le da igual. Y además, sobre Cándido Conde Pumpido recaería cualquier conflicto de competencias de cualquier organismo que se pasara de la raya intentando frenar las locuras de Pedro Sánchez, y además va a tener que dirimir, en caso de que haya un recurso previo de constitucionalidad, los recursos contra la ley de amnistía, ¿vale? Y es uno de sus esbirros, directamente. Y la tercera patita o la tercera punta de este tridente la conforma directamente la Fiscalía General del Estado, de quien depende, que ya le hemos visto directamente ordenar filtraciones absolutamente ilegales con tal de perjudicar la posibilidad de defensa de quien no era ni pareja en el momento de los hechos de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo se ha conformado este tridente, Miguel Ángel, y qué capacidad operativa tiene para estrangular y cargarse el Estado de Derecho? Yo quiero remarcar que una democracia sin Estado de Derecho ni es democracia ni es nada. Bueno, yo creo que el inicio, ¿no, Carlos? Pues empezando por la Fiscalía General del Estado, todos recordamos cómo de repente pues, la que era ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, se convierte de la noche a la mañana de ministra y diputada del PSOE a Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, ¿no? Un auténtico escandalazo del gobierno de Pedro Sánchez. La polémica de Dolores Delgado durante su mandato al frente de la Fiscalía General del Estado pues es un escándalo detrás de otro, y al final pues resulta que Dolores Delgado se va alegando pues motivos médicos, aunque nosotros ya adelantamos en Libertad Digital que los planes eran en realidad ascenderla y ser fiscal de sala de memoria democrática, como así acabó sucediendo meses después. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que cuando Dolores Delgado se fue, pues llegó su mano derecha, que era Álvaro García Ortiz, que entonces era el fiscal jefe de la Secretaría Técnica con Dolores Delgado, y que de la noche a la mañana pues asciende a ser fiscal general del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz han acabado con la apariencia de imparcialidad que tendría que tener la Fiscalía General del Estado. Hay que decir que antes de Delgado pues había otra fiscal que también era pues de la UPF, etcétera, que no tuvo esos problemas. Es decir, o sea, esto no simplemente es porque sean de la Unión Progresista de Fiscales o que sean fiscales de izquierdas. No, es que esto es un problema que afecta directamente a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, porque con la fiscal anterior no había sucedido esto. Con lo cual, cuando llegan Dolores Delgado y luego García Ortiz, la Fiscalía se convierte en un instrumento más del gobierno de Pedro Sánchez, que en vez de intentar luchar y aplicar la legalidad y que no haya delitos, etcétera, se convierte pues, en una correa de transmisión más de los intereses del gobierno de Pedro Sánchez, pero en el campo de la Fiscalía. Como tú decías, por la prueba más reciente de Álvaro García Ortiz, pues el caso de la pareja Isabel Díaz Ayuso, donde trituran directamente el derecho a la defensa de la pareja Isabel Díaz Ayuso con esa filtración del comunicado ordenado por el fiscal general del Estado, pero es que también han tenido obviamente un peso muy grande en todo lo referente al 1O, y nos vamos en concreto pues al caso de Tsunami Democratic, ¿no? Para investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el Tribunal Supremo, en el cual pues en este caso la mano derecha de Álvaro García Ortiz, que es Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo, pues contraviniendo la opinión mayoritaria de todo
todos los fiscales de lo penal del Supremo, pues ella considera que no había indicios, ¿no? Vaya sorpresa, que no había indicios para investigar a Carles Sobre Puigdemont. todo, Miguel Ángel, es que, vamos a ver, evidentemente ellos con conocimiento del caso y de toda la documentación judicial, votaron, creo que fue 11/15, que había indicios más que probados como para continuar con la investigación, que no estaban diciendo que se le condene, que no era juicio. Era Exacto. de la fase de instrucción y lo que dicen es que se investigue. Pero es que para cualquier persona con sentido común, o sea, que es que todos hemos visto jalear a Quintorra a los CDRs, todos le hemos visto los mensajes haciendo lo mismo a Puigdemont, todos hemos visto cómo Puigdemont animaba a esos CDR a que tomaran las calles, es que lo hemos visto todos, pero ¿cómo puedes decir que no hay indicios para investigarlo? Es que, repito, aquí no es intentar comprobar si efectivamente él recibía mails, no, es abrir la puerta a que se le empiece a investigar, y lo que han querido es cortar la investigación, vamos, desde mi punto de vista un acto dictatorial como la copa de un pino de generación de una casta intocable. Pero además lo han hecho ahí. El juez Aguirre ya ha insinuado en distintas ocasiones que está hasta las narices de lo que está pasando con la Fiscalía. Él lleva el caso del delito de alta traición y de toda la intromisión de espías rusos y de financiadores rusos apoyando a los partidos separatistas. En el caso Voló ahora, pero es que en el caso Volca, en el año 21, que ya apareció el rastro de hasta 5 miembros del espionaje ruso en España y 3 entidades financieras que habían estado financiando, por presiones de la Fiscalía se obligó a cerrar el caso en el año 21. O sea, es que llevamos con esta historia frenando casos, es decir, permitiendo que delincuentes campen a sus anchas por las calles porque son los apoyos de Pedro Sánchez. Tal cual, Carlos. Y fíjate, un ejemplo más que hemos conocido en los últimos días. La mano derecha de Álvaro García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, su mujer de confianza, la Fiscalía, pues es la que informa sobre la querella que ha presentado el Partido Popular contra el propio García Ortiz por prevaricación en el nombramiento de Dolores Delgado. Es que es de una desvergüenza y de un descaro que lo que está pasando en España y con la Fiscalía y con otras instituciones es tremendo. O sea, ¿cómo se puede permitir que la mano derecha de Álvaro García Ortiz sea la fiscal del Supremo que tenga que informar sobre la querella que han presentado contra su jefe y coleguita por prevaricación, por nombrar a su vez a su amiguita Dolores Delgado como fiscal de sala? Esto está sucediendo en España. Esto es en lo que están convirtiendo en la Fiscalía. Y si nosotros tenemos indignación, Carlos, imagínate la indignación que tienen los propios fiscales. Yo hablo a diario con fiscales y me transmiten su enfado porque están completamente indignados por cómo está quedando la Fiscalía en estos últimos años, de la mano de Dolores Delgado y después de García Ortiz. Vamos a dejar el Tribunal Constitucional para el último análisis, para la última parte del programa. Vamos con el Tribunal de Cuentas, porque lo que ha ocurrido ahí igualmente es de una gravedad brutal. Vamos a ver, prácticamente 750 millones de euros, tiene toda la sensación, o da toda la sensación, de que no han sido utilizados, de los que se destinaron en teoría o se presupuestaron para comprar material sanitario para proteger a la población después de haber avisado tarde, de no habernos metido en las compras comunitarias, de habernos dicho el gobierno, que luego iba acusando de negar el COVID a todos los demás, pero si fuisteis vosotros los que dijisteis que no nos pusiéramos mascarillas porque generaba alarmismo, si fuisteis vosotros desde el gobierno los que dijisteis aquello de no, aquí va a haber o 0 casos o ninguno. Bien, Fernando Simón, un saludo, enhorabuena para la ciencia que usted representa. Bien, a partir de ahí se supone que se destina un megacontrato. Bueno, pues prácticamente 750 millones de euros no han sido destinados a la protección de la población. Y ha habido alguien que se ha encargado de que eso no aparezca en un informe después de que en el borrador sí aparecía que había un agujero de 750 millones de euros. La persona que se encarga de que no salte del borrador al informe definitivo es la actual presidenta puesta por el Partido Socialista. Sí, y Carlos, aquí hay que recordar que esa renovación del Tribunal de Cuentas fue por culpa del Partido Popular de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. En esa renovación... El dúo dinámico, Teo y Pablo, Pablo y Teo, el dúo dinámico. Exacto. Un hito para la política española, sí. En esa renovación, Carlos, se hizo una limpia de todos los consejeros que había del Tribunal de Cuentas, menos 2. Enriqueta Chicano, que fue la elegida presidenta, y otra consejera que había sido propuesta por el Partido Socialista, Dolores Genaro. Esas son las 2 que se quedan en el Tribunal de Cuentas, y Chicano se convierte pues, en una ramificación más del gobierno, porque como tú bien decías, el papel del Tribunal de Cuentas, que parece que es un tribunal que está ahí más olvidado, que la gente conoce menos, ¿no? Que la Fiscalía, que el Tribunal Constitucional, que el Supremo, ha sido capital el papel del Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano. En primer lugar, como decía
decías, por el tema del COVID. O sea, en los informes anteriores a la presidencia de Chicano se denuncian que hay 748 millones de euros sin justificar que tenían que haber ido dedicados a las comunidades autónomas para comprar material sanitario. Y de repente, de la noche a la mañana, después de la llegada de Chicano a la presidencia, en el informe final ya no hay ni rastro, fíjate qué casualidad, no hay ni rastro de esos 748 millones de euros sin justificar. Pero es que no solamente ha sido clave y principal el papel de Chicano en el Tribunal de Cuentas con el caso del COVID, Carlos, es que también ha sido clave en el caso del 1O, que sustenta en el poder a Pedro Sánchez, porque hay que recordar que en el Tribunal de Cuentas también se está dirimiendo y se está a la espera de la sentencia la responsabilidad contable derivada del golpe del 1O y de la llamada promoción en el exterior. Inicialmente se pusieron encima de la mesa, Carlos, unos gastos de más de 200 millones de euros que se achacaban a la promoción exterior del golpe del 1O y al propio golpe. Bueno, pues esto, Carlos, desde la llegada de Enriqueta Chicano a la presidencia ha quedado completamente diluido y creo que ahora mismo el montante total de esos 200 y pico millones de euros ha quedado reducido a unos 3 millones de euros. O sea, es una vergüenza lo que ha pasado en el Tribunal de Cuentas con el caso del 1O, porque es que ese fue el objetivo, Carlos, de colocar a Enriqueta Chicano, diluir las posibles responsabilidades penales que pudieran salir de los contratos COVID y diluir el 1O. Los 200 millones, ¿en cuál era la acusación? O sea, la acusación que sostenía que habían sido gastados por el 1O, ¿en qué? En la promoción exterior. En la promoción exterior del golpe del 1O, pues en las embajadas. Te hago la pregunta porque yo recuerdo el inicio de esas investigaciones y se hablaba de 400 y pico millones, es decir, incluyendo el gasto en embajadas. O sea, que hemos bajado de 400 y pico millones a 200 y pico y ahora 3 millones. Efectivamente, o sea, exactamente, ha quedado poco más de 3 millones de... Claro, que para promocionar el 1 en el exterior, el separatismo se compró un cepillo de dientes y una mobilete. Básicamente. Pues sí, Carlos, obviamente no tiene credibilidad ninguna que el Tribunal de Cuentas, después de esas cifras que desde luego encajaban, Carlos, porque es que se ha gastado muchísimo dinero en el exterior. Una de las principales líneas de propaganda de los golpistas del 1O era el exterior, porque estaban siempre promocionando el golpe por fuera de España, ¿no? De Cataluña. Solo la promoción en Estados Unidos contó con una oficina en el Rockefeller Center. O sea, solo esa, porque ¿qué son los separatistas así? Son, lo digo con toda la ironía, de naturaleza austera. O sea, ¿cómo les duele gastar el dinero de su población? En vez de dársela en educación, en sanidad, ¿cómo les duele gastársela? Bueno, en este despilfarro generalizado, no se fueron a oficinas normales, no se fueron a inmuebles normales. Que me encantaría saber cuánto ha costado, cuánto está costando Waterloo. Porque se va a creer su tía la del pueblo que eso se lo paga él. Se lo va a creer su tía la del pueblo. Desde luego. Entonces, claro, nos encontramos con que el papel de Enriqueta Chicano en el Tribunal de Cuentas ha sido clave y también recordamos, Carlos, quién era el presidente de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en el Congreso, Santos Cerdán. Santos Cerdán, en la pasada legislatura, era el que estaba codo a codo con Enriqueta Chicano ordenando... Coldo a coldo, efectivamente. Coldo a coldo, exactamente. Coldo a coldo, decidiendo con Enriqueta Chicano qué informes iban a discutirse, ¿no? en el pleno de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en el Congreso, qué informes no, cuánto tiempo había para cada informe. Claro, si presentas 8 informes, cada uno de 600 páginas en media hora, creo que no hay mucho margen de maniobra para que se pueda investigar el detalle y las irregularidades en los contratos. Esto ha sido Enriqueta Chicano de la mano de Santos Cerdán, con lo cual hay que poner encima de la mesa, y es muy importante, y desde luego yo creo que Libertad Digital somos el medio que más lo estamos haciendo, el papel clave del Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano. Y por supuesto, Carlos, en el Tribunal de Cuentas no solamente está Enriqueta Chicano y los consejeros propuestos por el PSOE, también hay consejeros propuestos por el PP, de Pablo Casado y de Teodoro García Egea, que en fin, algunos se enfadan cuando hacemos publicaciones. ¿Por qué se han consentido según qué cosas, ¿no? Esa es la pregunta que hago yo. ¿Por qué se ha consentido que una denuncia de dinero desaparecido luego en el informe final no figure y ellos lo aprueben por unanimidad? Cada palo que aguante su vela. Y sobre todo una cosa, vamos a ver, evidentemente tú tienes ese cargo, tú tienes que pelearlo dentro,
pero cuando ves que se está violando la normativa, tú tienes la obligación de exteriorizar lo que está pasando. Entonces a mí estas historias de no, ¿qué queréis que haga desde aquí? ¿Cómo que qué queremos que hagas desde ahí? Lo que los demás desde fuera no podemos hacer, que es coger la información y plantear una denuncia. ¿Cómo que no puedes? Ah, que te juegas tu cargo. ¿Y a mí qué me estás contando? ¿A mí qué me estás contando? Mira, yo he perdido ya unos cuantos puestos de periodista por defender lo que tenía que defender. A ver si alguno de estos se juega por una vez sus garbanzos. ¿Sabes? Porque esto de jugarse los garbanzos del vecino es muy cómodo. Pero ¿qué tal si te juegas los tuyos? Claro, claro, porque es que, Carlos, en el caso concreto, ¿no? Del informe este que desaparecen 748 millones de euros sin justificar, no es que había que buscar el consenso, pero ¿qué ¿Pero qué consenso? Si consenso? Por estamos Dios, lo que hay que hablando que buscar, el gobierno... claro, lo que hay que buscar son los 750 millones, no el consenso. Efectivamente, hay que denunciar la irregularidad, no simplemente por conseguir un consenso con los consejeros propuestos por el gobierno, por el Partido Socialista, pues nos tragamos ese sapo, ¿no? Oiga, si ustedes están haciendo eso, son cómplices y no están denunciando lo que tienen que denunciar. Por eso digo que en el caso del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad es compartida y todo eso, por supuesto, dirigido por Enriqueta Chicano. Bueno, pues ponle el broche al tridente con ese gran amigo tuyo, que sé que os whatsappeáis así con mensajes cariñosos, Cándido Conde Pumpido, que te tiene un cariño brutal. Cada vez que le dices cosas, y claro, él en su ego dice, no están reconociendo que soy como el rey Sol, no, ni rey, ni sol, ni nada, aunque te gastas el dinero como en aquella época, pero vamos. Claro, Carlos, porque es que el tridente no tendría sentido sin Cándido Conde Pumpido presidiendo el Tribunal Constitucional, porque es que así se cierra el círculo. Es decir, ahora mismo, ¿cuál es la mayor preocupación? Bueno, una de las mayores preocupaciones del gobierno, la ley de amnistía. ¿Quién va a estar en el Tribunal Constitucional para avalar la ley de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez? Pues Cándido Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido y sus 7-4, ¿no? Esos 7 entre los que se encuentra él, magistrados izquierdistas, frente a los 4 conservadores que no tienen nada que hacer en las votaciones porque siempre todos los resultados son 7-4 y lo único que pueden hacer es presentar votos particulares. Y ahora mismo, pues la puntilla, la ley de amnistía, para que tenga ese aval de supuesta constitucionalidad, ¿quién se la tiene que dar? Pues Cándido Conde Pumpido. Y obviamente, pues en Libertad Digital llevamos meses, si no años, denunciando pues todas las fechorías que está haciendo el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y lo que nos llega es efectivamente pues que está él muy indignado y muy enfadado con las críticas que hacen los medios de comunicación, suponemos que el nuestro, porque de hecho fue censurado durante muchos meses en el resumen de prensa, y que él dice pues que se está desacreditando el trabajo del presidente del Tribunal Constitucional. Hay que recordar, Carlos, que desde que desvelamos en Libertad Digital en el mes de octubre que él había colaborado con el gobierno de Pedro Sánchez en la redacción de la ley de amnistía, aquí no ha habido ningún desmentido. Que ojo, eso no quiere decir que aunque haya desmentido tenga razón Cándido Conde Pumpido, que en otros casos ha habido desmentido y yo te puedo mantener que lo que hemos publicado es cierto y verdad. Pero es que ni siquiera en este caso lo ha querido tapar a través de un supuesto desmentido. Y nos encontramos con que 5 meses después, ahí está Cándido Conde Pumpido, esperando a que el Partido Popular supuestamente presente un recurso contra la ley de amnistía para darle pues esa puntilla de constitucionalidad y de blanqueamiento de esta aberración jurídica en el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido y sus 6 magistrados. Pero sobre todo, fíjate, Miguel Ángel, por concluir ya el programa, vamos a ver, Cándido I el Casador, que me imagino que será como quiere que se le conozca en el futuro, o sea, ha constituido en habitual una práctica que es una auténtica aberración jurídica. El Tribunal Supremo, el Tribunal máximo nuestro en ordenamiento jurisdiccional, es el Tribunal Supremo. Se acabó. O sea, vamos a ver, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que eso es un tribunal constitucional, no está en el orden jurisdiccional. Lo único que puede hacer es vigilar que en determinados procesos, juicios, etcétera, instrucciones, se hayan preservado los derechos constitucionales. No puede poner en duda las sentencias del Tribunal Supremo por los hechos, por las pruebas, por las testificales, no lo puede hacer. No puede ser una sala de casación, es decir, para tumbar aquello que no le gusta de la justicia. Eso es absolutamente ilegal. Eso es lo que se hizo con la sentencia sobre Sortu del Tribunal Supremo. Eso es lo que se hizo con la sentencia sobre Batasuna.
y se le dio la vuelta haciendo un acto de intromisión político de un organismo que no forma parte de nuestro orden jurisdiccional para retorcer y tumbar una sentencia. Esto, Cándido Conde Pumpido lo ha convertido en una práctica habitual. O sea, él quiere ser la sala de casación cuando no tiene poder ni conferido por parte de la Constitución, ni preservado ni resguardado por ningún organismo comunitario. No forma parte de nuestro orden jurisdiccional y es una cuña metida en el orden jurisdiccional. Es que hay dos casos muy recientes, Carlos, que son el caso Bateragune, donde el Tribunal Constitucional volvió a intentar humillar, porque al final yo creo que el que se humilla es el propio Constitucional o el propio Conde Pumpido, pero intentó humillar al Tribunal Supremo enmendándole la plana. Con el tema de que había que repetir el juicio de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, y luego también el caso de Alberto Rodríguez, ¿no? El que fuera diputado de Podemos, que pateó a un policía, que el Tribunal Supremo le condenó y que luego pues, le llevó la contraria otra vez el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Aquí hay un objetivo claro por parte de Cándido Conde Pumpido, que es desprestigiar a la Sala Penal del Tribunal Supremo y, como tú bien decías, convertirse en una pseudocámara de casación del Tribunal Supremo, cuando no es así. El Tribunal Constitucional solamente tendría que entrar en los temas que afectan directamente a la Constitución y no convertirse en una sala de recursos a las decisiones y a las sentencias del Tribunal Supremo. Pero todo forma parte pues, de esta estrategia totalmente pues, organizada por Cándido Conde Pumpido, por Pedro Sánchez, y hay que recordar también, Carlos, que ahora mismo uno de los temas que tienen pendientes desde hace unos meses son los recursos de los ERE. Ese es otro de los temas que tiene pendientes el Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, al cual pues, se unirá, entendemos, en las próximas fechas, meses, pues, un supuesto recurso del Partido Popular contra la ley de amnistía. Bueno, Miguel Ángel, vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir, evidentemente, en el resto de programas explicando esta estructura que ha montado Pedro Sánchez, que tiene un único fin, y es cargarse el Estado de Derecho. Esto es una locura que tengamos organismos tan potentes como los que hemos descrito, que tienen que estar al servicio de la Constitución, al servicio de la ley, al servicio del Estado de Derecho, y en este momento están al servicio de quién dependen, de Sánchez. Bueno, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo MA Confidencial. Muy bien, Carlos, un abrazo fuerte. So you can go kick